Ya. Vamos a ver. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre los síndromes. Vamos a hablar sobre síndromes relacionados con el sistema cardiovascular, en el cual podemos encontrar el síndrome anginoso. Este síndrome se va a caracterizar por un dolor que va a ser external, va a ser de carácter opresivo, también o punzante, que se va a irradiar hacia la mandíbula, hacia los hombros, a la extremidad superior izquierda, en el borde lateral, también a la espalda, y esto va a durar pocos minutos, ¿no? Esto, se va a desencadenar o se va a iniciar mediante esfuerzos físicos, por emociones, por el frío, y se va a aliviar en el reposo. En la insuficiencia cardíaca, vamos a ver que se va a caracterizar por una disnea en relación a esfuerzos físicos, una disnea paroxística nocturna, una ortopnea, nicturia, también lo va a acompañar tos, intranquilidad, debilidad muscular, ¿no? En el examen físico vamos a ver una taquipnea, una taquicardia, vamos a encontrar una cadencia de galope, cardiomegalia, ingurgitación yugular, hepatomegalia y también edema en extremidades inferiores. Relacionados con el sistema respiratorio encontramos la insuficiencia respiratoria, ¿no? Entre los síntomas que vamos a ver van a estar la disnea, la fatigabilidad, la anorexia, y en el examen físico vamos a ver una polipnea, una cianosis, compromiso de la conciencia, sudoración, taquicardia, respiración dificultosa, y en el examen pulmonar va a estar alterado. También puede haber una asterexis y eso. Relacionados con el sistema endocrino, tendremos el síndrome hipertiroideo, ¿verdad? Este síndrome, en el paciente va a experimentar sensación de calor, bajo peso, apetito conservado, o también puede aumentar. Va a haber exoftalmos, una polidefecación, palpitaciones, fatigabilidad. En las mujeres se va a acompañar de amenorrea y oligomenorrea. En los ancianos se van a encontrar apatía y también fibrilación auricular. Va a haber un bocio difuso por el agrandamiento, y también va a haber un signo de GAF, si no me equivoco, que es donde donde no va a acompañar y se va a ver la esclera por encima del párpado. También vamos a ver el síndrome hipotiroideo, que va a haber una sensibilidad al frío, va a haber fatiga, disminución del apetito, somnolencia, falta de concentración, apatía, va a haber pérdida de las cejas, va a haber un bocio, va a haber mixedema, macroglosia, en las mujeres se va a presentar menorragias, también va a haber una bradipsiquia, el adelgazamiento también del pelo, y se va a caer, y las uñas frágiles, ¿no? También va a haber una bradicardia. En el síndrome de Cushing podemos ver que va a haber una astenia intensa, debilidad muscular. Esto en las mujeres también se va a acompañar por una amenorrea o oligomenorrea, ¿no? Va a haber aquí en el examen físico vamos a ver una obesidad faciotronculoludar, ¿sí? Que significa que la cara va a estar en luna llena y va a haber una jiba de búfalo, ¿no? También vamos a presentar en las mejillas un color rojizo, la piel va a estar atrófica y frágil,
Va a haber equimosis, se van a ver las estrías rojas, más o menos colores vinosos, y es frecuente que se desarrolle también acné e hirsutismo, ¿no? En los relacionados con el sistema digestivo encontramos el síndrome ulceroso, que se va a caracterizar por un dolor en el epigastrio. Va a ser de un carácter urente. Esto se va a lidiar con antiácidos y normalmente se dice que, o sea, es una úlcera gástrica o duodenal, que es normal o es más frecuente que, o sea, se dé en la primavera. En el síndrome pilórico se debe a una obstrucción del canal pilórico, ¿no? Y se caracteriza por vómitos que se reconocen como alimentos ingeridos varias horas antes. Presenta dolor abdominal en la mitad superior, y si los vómitos van a ser vilosos, significa que va a haber una obstrucción debajo del conducto colédoco. En el síndrome disentérico, se va a caracterizar por una diarrea acompañada de sangre y mucosidades. También presenta un dolor abdominal tipo cólico, va a tener tenesmo rectal y también puede haber fiebre. En el síndrome de la mala absorción, bueno, esto se va a dar, o sea, va a presentar lientería y esteatorrea, que frecuentemente se va a asociar a una distensión abdominal. En la insuficiencia hepática, ¿no? En el síndrome, o sea, este síndrome puede llegar por diversas causas. Una de esas puede ser las hepatitis o también pueden ser por medicamentos. El paciente va a presentar anorexia, vómitos, náuseas, astenia, pero pueden variar, ¿no? De acuerdo a los cuadros. También puede haber prurito, se presentan arañas vasculares, también ascitis, circulación colateral aumentada, va a haber un fetor hepático, equimosis, ginecomastia. El hígado puede cambiar de tamaño y también de consistencia aquí. Podemos encontrar edemas, ictericia, y los niveles de amonio en la sangre y en la glutamina en el líquido cefalorraquídeo van a estar elevados. Relacionados con los riñones tendremos al síndrome nefrótico agudo, que presenta hematuria, oliguria, fase volutosa, va a presentar edema. Esto normalmente se va a dar porque ya va a haber un antecedente con infección estreptocócica, ¿no? En los exámenes de laboratorio se va a ver que la orina va a estar, se va a mostrar en la orina proteinuria, hematuria y cilindros hemáticos. En el síndrome nefrótico se va a ver un desarrollo del cuadro edematoso que puede llegar a ser anasarca, ¿no? Este síndrome se va a considerar impuro cuando va a estar acompañado de hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, ¿no? Y se dice que va a ser puro cuando no van a estar acompañados de estos. En el síndrome urémico se asocia a la insuficiencia renal y los pacientes van a presentar anorexia, astenia, náuseas, vómitos, bajo peso, oliguria, prurito, somnolencia. También va a presentar una fase volutosa, y una cosa que se va a presentar aquí es la escarcha urémica, ¿no? Que son son estos pequeños cristales de la piel que van a llegar a presentar. En las extremidades también van a presentar asteresis y en casos avanzados mioclonias. También se va a encontrar aquí un fetor urémico, ¿no? Y la respiración va a ser tipo acidótica y va a tener tendencias a equimosis. Relacionados con la micción va a estar el síndrome prostático, que se va a caracterizar por disuria de esfuerzo, por una poliaquiuria, disminución del calibre y fuerza del chorro miccional, goteo terminal.
Y en los casos avanzados, o sea, en el examen se va a mostrar y se va a ver una próstata, se va a palpar una próstata grande, y en casos avanzados va a ser, o sea, se va a mostrar como un globo vesical. Relacionado con el sistema hematológico, vamos a ver el síndrome anémico, ¿no? Que se va a caracterizar por una disnea de esfuerzo, palpitaciones, cefalea, fatigabilidad fácil en casos intensos, va a provocar angina de pecho o insuficiencia cardíaca. En el examen físico van a presentar palidez en las mucosas y en la piel, taquicardia, un soplo sistólico y eventualmente también, o sea, un edema periférico. En el síndrome hemorragíparo se presenta equimosis y petequias en la piel y mucosas. También existe sangramiento como epistaxis, una gingivorragia, melenia, hematuria, metrorragia y también formación de hematomas. Relacionados con el sistema neurológico encontramos el síndrome meningio, ¿no? Este síndrome meningio va a presentar cefalea, fiebre, náuseas, vómitos y dolor en la espalda y en la región del cuello. Aquí vamos a presentar dos signos, que es un signo que es el de Brudzinski, que es la rigidez del cuello se produce. O sea, cuando se va a flexionar el cuello, igual se van a flexionar las caderas, sí, las caderas y las rodillas. El otro signo es el signo de Kernig, que es cuando el cuello va a estar rígido, cuando se van a flexionar la cadera. Luego encontramos al síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Este síndrome presenta vómitos exclusivos, compromiso de la conciencia, y se puede encontrar edema en la papila, en el fondo del ojo. Bueno, luego encontramos al síndrome genitourinario de la menopausia. Este síndrome es un conjunto de síntomas valvulovaginales y vesiculoreterales producidos por los cambios epiteliales durante la menopausia. Vamos a ver que los signos que van a dar, los síntomas que van a dar van a ser sofocos, que van a ser comunes, y sudores nocturnos, ¿no? Estos sudores pueden despertar a la persona en las noches y por eso se va a presentar de mal humor, irritable. Va a haber también dolor en las musculares o articulaciones, hormigueos y calambres. Va a haber falta de apetito sexual. Y, o sea, muchos de estos síntomas van a mejorar con el tiempo, con o sin tratamiento. El síndrome del herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual que puede contraer cualquier persona sexualmente activa, ¿no? Vamos a ver que los síntomas se presentan de 2 a 12 días después de la exposición. Puede presentarse un dolor o comezón, que va a haber una sensibilidad una sensibilidad o dolor en el área genital, ¿no? Van a presentarse protuberancias rojas, pequeñas o ampollas, y también blancas diminutas, ¿no? Que es posible que aparezcan esto después de semanas de la infección. Las úlceras también se pueden presentar, que son cuando, o sea, se van a romper las ampollas y la sangre se exuda. Estas úlceras van a provocar dolor al orinar. También encontramos las costras, que se forman a medida que las úlceras, cicatrizan. Podemos encontrar también que, o sea, se pueden encontrar estos herpes en los hombres y en las mujeres, en los glúteos, en los muslos, en el ano, en la boca, en la uretra. En las mujeres se puede encontrar la zona vaginal, en los genitales externos, y en los hombres en el pene, en el escroto. El síndrome de Reiter. Bueno, este es un síndrome que es una espondiloartropatía que se caracteriza por una inflamación de la membrana sinovial, fascia, tendones, y tiene como factor desencadenante, ¿no? Puede tener otras localizaciones, como pueden ser gastrointestinales
o ginetourinarias. En las manifestaciones vamos a ver que pueden ser sistemáticas, reumatológicas, cutáneas, mucosas, urogenitales, oftálmicas y viscerales. El síndrome febril es una elevación de la temperatura corporal, es más allá de lo normal y puede ser causada por infecciones, por enfermedades infecciosas o no infecciosas, ¿no? Que van a desencadenar una respuesta inflamatoria. Los signos y síntomas pueden ser circulatorios, respiratorios, digestivos y nerviosos. Este síndrome es nuevo, es un síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Es conocido así y es reciente porque afecta a niños en edades variables, pero afecta mayormente a niños mayores de 5 años. Este síndrome se va a dar después de 2 a 6 semanas de haberse contagiado con coronavirus, ¿no? Los síntomas principales van a ser fiebre, síntomas digestivos y dolor abdominal intenso, cambios de coloración o manchas en la piel, boca u ojos, y también pueden presentar vómitos, diarreas, edemas en los labios, cefaleas, entre otros. El síndrome de ojo de gato. Bueno, este síndrome de ojo de gato es una anomalía cromosómica y es poco frecuente, ¿no? Lo más característico es que va a haber un coloboma de iris, que esto le va a dar a la pupila, le va a dar el rasgo de un ojo de gato. También va a haber marcas y depresiones en la piel, en la región de la frente, las orejas. Va a haber una atresia del ano, defectos del corazón, de los riñones y también discapacidad intelectual. En el síndrome piramidal es un síndrome, es un dolor que es un dolor en los glúteos y en la parte trasera de la pierna. Esto ocurre cuando el músculo piriforme va a presionar a los glúteos. El principal síntoma de esto es el nervio ciático, ¿no? También se conoce como síndrome piramidal o síndrome ciático. Vamos a encontrar aquí sensibilidad o dolor en el glúteo, adormecimiento o hormigueo en el glúteo, dificultad para sentarse, dolor al sentarse que empeora si seguimos sentados, dolor que empeora con la actividad, dolor en la parte inferior del cuerpo que es muy intenso y a veces deja incapacitado, y un dolor que afecta solo a un lado de la parte inferior del cuerpo, pero también puede ocurrir en ambos lados. Síndrome del latigazo cervical. Es un conjunto de manifestaciones clínicas secundarias que se va a dar en respuesta a una flexión y extensión brusca del cuello, ¿no? Esto normalmente se va a dar cuando ocurre un choque, debido a que con la fuerza, ¿no? Esto es frecuente que aparezca dolor cervical que se desplaza hacia la cabeza, hombros y espaldas, va a haber un dolor de cabeza, dificultad de movimientos o hormigueo por los brazos o en las manos. El síndrome de Li-Fraumeni, que es un trastorno hereditario causado por mutaciones en el gen TP53. Este síndrome va a aumentar el riesgo de ciertos tipos de cánceres, ¿no? Es un síndrome un poco común, ¿no? Que se va a caracterizar porque van a aparecer cánceres tempranos, primarios, como el cáncer de mama, el sarcoma de tejidos blandos en huesos, tumores cerebrales, carcinoma en la corteza suprarrenal, leucemias. El síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser. Esto igual es una rara anomalía congénita del tracto genital. La etiología no se conoce y se va a presentar normalmente como amenorreas primarias o ausencia de periodos durante la pubertad. Va a haber características sexuales tales como pechos y pelo, y también los órganos genitales externos van a estar normales. El síndrome de Reye
que este síndrome también se llama síndrome de Reye-Aspirin, que es un daño cerebral súbito, agudo, con problemas hepáticos, ¿no? Esta afección tiene una causa desconocida, ¿no? Se dice que se presenta en niños a los cuales se les dio ácido acetilsalicílico cuando estaban con varicela o gripe. Este síndrome va a comenzar con un vómito, ¿no? Que va a durar muchas horas. El vómito va a estar seguido de un comportamiento irritable y agresivo. Y, va a empeorar y va a hacer que el niño permanezca despierto y alerta. También otros síntomas que se van a encontrar son la confusión, el letargo, pérdida de conocimiento, coma, cambios en el estado mental, náuseas y vómitos y convulsiones. El síndrome alcohólico fetal es un daño cerebral y también se va a presentar con problemas de crecimiento. Los problemas son causados por un síndrome alcohólico que va a variar según el niño, ¿no? Pero los defectos que van a provocar van a ser irreversibles. Algunos niños lo van a padecer en un grado mayor. Algunas características pueden ser la hendidura palpebral corta, la nariz corta, el surco nasolabial indistinto, labio superior delgado, puente nasal bajo, micropnasia, pequeñas anomalías en el oído. El síndrome de burnout. Este síndrome también es llamado el síndrome del quemado o síndrome de estar quemado en el trabajo. Es un síndrome laboral porque se va a deber a un agotamiento emocional, físico y mental en el ámbito laboral. Las manifestaciones van a ser sentimiento de agotamiento, fracaso e impotencia. Va a haber una baja autoestima, va a haber poca realización personal, estado de nerviosismo permanente, dificultad para concentrarse, comportamientos agresivos, dolor de cabeza, taquicardia, insomnio, bajo rendimiento, aburrimiento, absentismo laboral, impaciencia e irritabilidad y comunicación deficiente. En el síndrome del túnel carpiano, es causado por la presión del nervio mediano. Se va a presentar un hormigueo o un entumecimiento, ¿no? En los dedos de la mano, mayormente en el dedo pulgar, en el dedo índice, en el medio anular y en la mitad del dedo anular. El dolor es una sensación parecida a una descarga eléctrica y por eso igual hay personas que cuando les hacen así sacuden la mano. También hay debilidad, que puede experimentar debilidad en la mano al dejar caer objetos. El síndrome de Tietze, que es una inflamación benigna de la unión esternocostal o costocondral. Se va a acompañar de hiperalgesia e hinchazón con o sin enrojecimiento. Este dolor es punzante en la parte frontal de su pared torácica y puede trasladarse a la espalda o estómago, ¿no? Va a haber un aumento cuando se respira hondo o cuando se tose y la sensibilidad cuando presiona la zona en la que está la zona de la costilla. Se va a calmar el dolor cuando se va a dejar de moverse y cuando no se va a respirar tan rápido. Síndromes del vómitos cíclicos o eméticos. Este síndrome se va a caracterizar por episodios de vómitos que van a ser recurrentes, que van a ser 3 o más, ¿no? Está acompañado de náuseas, sudoración intensa antes de que comience el episodio. Síndrome de Hartscher-Lewin o disostosis espondilocostal. Este es una anomalía en el esqueleto axial que se caracteriza por defectos múltiples en la segmentación vertebral, ¿no? Esto va a incluir deformidades físicas en el esqueleto, también incluye problemas en la columna vertebral y costilla, y es probable que ocasione dificultades para respirar e infecciones en el pulmón. Síndrome de Sjögren. Este síndrome es una enfermedad autoinmune, ¿no? Va a atacar a las glándulas que van a producir lágrimas y saliva, donde se van a producir una sequedad
También se puede presentar en otros órganos que necesitan humedad, como la nariz, la garganta, la piel. Va a haber un dolor articular, va a haber hinchazón, va a haber rigidez, va a haber inflamación de las glándulas salivales, sobre todo las que se encuentran debajo de la mandíbula. Va a haber erupciones cutáneas o piel reseca, va a haber sequedad vaginal, tos seca persistente y fatiga prolongada. Síndrome femoropatelar. También es llamado síndrome de la hiperpresión rotuliana externa o condromalacia rotuliana externa, ¿no? Que es un dolor en la rodilla que está asociada a la inflamación del cartílago articular. Se va a producir por las fuerzas de rozamiento en el cartílago articular de la rótula, ¿no? Se va a encontrar una rótula alta, una torsión tibial externa, subluxación de rotuliana, hiperlaxitud, debilidad del vasto interno del cuádriceps, traumatismo en la cara anterior de la rodilla e inestabilidad rotuliana. Y síndrome facetario, ¿no? Este síndrome es un dolor o disfunción de las articulaciones facetarias de las vértebras, y esto es más común en las lumbares. Va a causar, o sea, estas facetas van a causar dolor en la parte lumbar de la columna vertebral y puede ampliarse a la ingle y a las partes posteriores de los muslos y las nalgas. Gracias. ¿Ya se acabó? Sí, doctor. Ya. Había unas preguntas que se te hice, ¿no? Sí, doctor. ¿No? ¿Me las puedes responder? Por ejemplo, la primera, ¿cuáles son las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca? Bueno, van a ser, como estábamos diciendo, disnea por esfuerzo, disnea paroxística nocturna, va a haber una ortopnea, micturia, fatigabilidad, intranquilidad, tos, taquipnea, una taquicardia y la ralencia de galope, doctor. Ya. ¿Y del síndrome urémico? Igual van a ser las náuseas, los vómitos, el bajo peso, va a haber una oliguria, una fase voluptuosa, un edema, la piel va a estar hiperpigmentada, asterexis y fetor urémico. Ya. Ustedes se han de fijar qué bonito es lo que ha ido hablando su compañera, ¿no? Por ejemplo, con los famosos síndrome disentérico, digamos, ¿no? Aquel paciente que se acompaña de la diarrea, ¿no? Puede ser con mucosidades, sangre, ¿ya? Dolor abdominal, etcétera, ¿no? Hay otros síndromes, por ejemplo, el síndrome ulceroso, ¿no? ¿Ya? El síndrome de Cushing también, que ha ido hablando su compañera, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que, de acuerdo a la definición de un síndrome, ¿ya? El síndrome, como estamos diciendo aquí, síndrome anémico, nos damos cuenta que, porque tiene que haber signos y síntomas, ¿ya? Ustedes saben que antes de hablar de signos, el estudio clínico es un elemento ineludible de toda actuación médica. ¿Y qué van a integrar para hacer el estudio clínico? La anamnesis, los datos personales del paciente, la profesión, le preguntamos la actividad física, qué tipo de vida tiene, qué motivo de consulta, cuál es el motivo de la consulta que ha venido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
sabemos que los síntomas es aquello que siente el paciente y que nos puede indicar, digamos, en forma errónea, o nos puede llevar hacia hacer elaborar un síndrome erróneamente, ¿no? Ahora, tenemos los síndromes y que también tenemos las enfermedades, ¿no? Entonces, sabemos que el síndrome es signos y síntomas. ¿Y qué es una enfermedad? Le pregunto a Pamela. ¿Qué consideras como enfermedad? ¿Y cuál sería la diferencia entre síndrome y enfermedad? Una enfermedad va a ser una alteración del funcionamiento normal, de lo que viene a ser del organismo. Después, ¿por qué se diferencia? Quizá porque la enfermedad va a tener alguna causa, ya sea externa o interna. ¿Se puede decir? Algo así. A ver, ¿qué es una? Ya les he dicho que es un síndrome, pero ¿qué es una enfermedad? A ver, ahí, ¿quién está? Que no la veo. Maribel. Doctor, bueno, una enfermedad también va a ser un conjunto de síntomas y signos, pero a diferencia del síndrome, la enfermedad va a tener un agente etiológico definido. Nada más. ¿Cómo es? Jesús Schwarzenegger, ¿qué dices tú? De que el síndrome tiene lo que son signos. Enfermedad. ¿Qué es una enfermedad? O sea, la diferencia sería de que una enfermedad tiene lo que son signos y síntomas y que son inespecíficos, y el síndrome, digamos, tiene signos y síntomas que son específicos del síndrome, digamos. Estoy equivocado, perdón. ¿Quién no está de acuerdo de ustedes? Porque es pregunta de examen. Doctor. A ver, ¿quién está por ahí? Adriana, te escuchamos. Básicamente la enfermedad es cuando hay un cambio fisiológico, un cambio fisiológico, ¿no? Lo que va a causar que haya un deterioro de lo que es la salud. Mientras que un síndrome básicamente va a ser un conjunto de signos y síntomas que nos van a poder llegar a un diagnóstico. Bueno, este término de enfermedad, acuérdense bien, ¿ya? ¿Qué nos muestra? Nos muestra algo impersonal, que va a describir un conjunto de fenómenos, ¿ya?, relacionados entre sí, ¿ya? Estos fenómenos que están relacionados entre sí van a conformar lo que denominamos es una enfermedad, ¿ya? En cambio, por eso sale de enfermedad, sale el denominativo de enfermo, ¿ya? Enfermo. ¿Qué es un enfermo? Denominamos que el enfermo es el cambio, ¿ya? Es el resultado ¿de qué? De una enfermedad y un determinado individuo, ¿ya? Y deja de ser algo impersonal. Por lo tanto, también decíamos que la enfermedad es impersonal. Ahora, cada enfermedad va a tener ciertos fenómenos clínicos, ¿no? Estos fenómenos clínicos van a estar provocados por una enfermedad y van a tener sensaciones subjetivas a lo que yo les denominaba síntomas. ¿Ya? Sensaciones subjetivas. Y los cambios objetivos, ¿cuáles van a ser? Van a ser los denominados signos. ¿Ya?
Entonces, el síndrome está causado por una o varias enfermedades también, doctor. claro, claro, pero es un conjunto de fenómenos que pueden estar ocurriendo. ¿Me están escuchando o se ha cortado? Se escucha bien, doctor. ¿Se escucha bien? Se han perdido ustedes y se están apareciendo de nuevo. Bien, entonces, yendo de nuevo a los signos, digamos, ¿no? Estamos diciendo que un síndrome tiene signos y síntomas. Yendo a los signos, perdón, ¿ya? Hay signos que muchos de ellos son denominados con nombres propios. Y quieran o no quieran, los nombres propios tenemos que irnos memorizando, ¿no? Y muchas veces vamos a encontrar signos en forma alfabética de la A a la Z. Por ejemplo, un signo de Bloomberg, por ejemplo, el Bloomberg, ¿ya? ¿Qué es un signo de Bloomberg? El que me acuerdo ahorita. Es un dolor abdominal intenso, ¿ya? Producido en la exploración física al retirar bruscamente la mano que presionaba esa zona. Por eso decimos Bloomberg positivo. ¿Por qué dicen Bloomberg a ese dolor abdominal? Era uno que descubrió esa zona, la describió y le puso su nombre. Por ejemplo, que puede haber, otro que me puedo acordar, el famoso signo de Hohmann. El famoso signo de Hohmann. Nosotros agarramos una pierna, ¿ya? Le producimos dolor en esa pierna, haciéndole flexionar en forma dorsal el pie, ¿ya? Y nos va a producir dolor. Ese signo de Hohmann, con H, nos lleva a hablar de una trombosis venosa profunda, ¿ya? Y así vamos a poder hablar, por ejemplo, el famoso signo de la Segue. La Segue seguramente ha sido algún francés que ha puesto su nombre a eso. ¿Qué es un signo de la Segue? Es un dolor intenso tras la flexión pasiva de la cadera con la rodilla en extensión y el paciente que puede encontrarse en decúbito supino. Entonces, cuando nosotros vamos haciendo un examen físico, vamos hablando y diciendo, ya, la Segue positivo, es Hohmann positivo. El famoso que ustedes deben saber también, signo de Murphy. Estamos hablando de signos, ¿ya? Murphy. Es un dolor a la palpación profunda del hipocondrio derecho cuando le decimos al paciente, respire hondo, profundamente, ¿ya? Y nosotros le apretamos en el hipocondrio derecho y el paciente va a manifestarnos que tiene mucho dolor en esa región. Y esto va a ser característico de una colicitis aguda. ¿Ya? Entonces, hay varios signos que vienen con denominación de nombre propio, ¿no? Por ejemplo, ahora, yendo a los síndromes, ya les he dicho, cuando hablamos de síndrome, hablamos de signos y síntomas, ¿ya? Por ejemplo, el síndrome febril, qué bonito. Debe ser alguien que está caliente, que está rubicundo, etcétera, ¿no? Facilito. Síndrome cardíaco, que usted habla a su compañera. Síndrome digestivo también, ¿ya? Entonces, estamos hablando de síndrome que va a definir como un conjunto de ¿qué? De síntomas y signos que existen a un tiempo y definen qué cosa. Un estado, como denominamos un estado de enfermedad, un estado morboso determinado, ¿ya? Entonces, tenemos muchos síndromes, ¿no? Pero hablar de síndrome cardíaco, síndrome anémico, síndrome disentérico, etcétera, está facilito. Pero si yo les pregunto, ¿cuál es el síndrome de Alport, por ejemplo?
Entonces, ahí, si no he memorizado bien, si no me he aprendido, no he estudiado bien, seguramente no me van a responder. Y después de salir en el examen también. ¿Qué es un síndrome de Alport? Es un trastorno hereditario que va a caracterizarse por hipoacusia y disminución de la visión. ¿Ya? Entonces, podemos ir viendo los diferentes síndromes, ¿ya? Síndromes, por ejemplo, hay un síndrome que se lo menciona y que es pregunta de examen siempre, el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿ya? Un síndrome de Ehlers-Danlos. ¿Qué es este síndrome? Es un síndrome que caracteriza a trastornos hereditarios con lesiones del tejido conectivo, ¿ya? Otro síndrome, por ejemplo, que va con nombres propios. Vamos a ver uno de esos el síndrome, el famoso síndrome de Zollinger-Ellison, por ejemplo. Pregunta de examen también, desde mis tiempos, y todos los años se ha venido haciendo, preguntando el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no? ¿Qué caracteriza eso? Tumores endócrinos múltiples de base hereditaria y familiar, para que vean. Entonces, son nombrecitos que ustedes tienen que ir aprendiendo. Ahora, diferenciar siempre entre síndrome y enfermedad es bien importante. Cuando hablamos, ya les he dicho, repitiendo nuevamente, cuando hablamos de la enfermedad, se conoce como pérdida de la salud, ¿ya? ¿Y quién define esto como enfermedad? La Organización Mundial de la Salud. Dice que es la pérdida de la salud, entendida esta como estado normal de las funciones orgánicas, no son funciones orgánicas y no solamente orgánicas, sino psíquicas. ¿Ya? Entonces, que la misma Organización Mundial de la Salud va a definir la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social. ¿Ya? Entonces, y no solamente la ausencia de enfermedad o invalidez, por decir, ¿no? Por eso yo les pregunto y les digo, por ejemplo, aquí, vamos a ver, a Adriana le pregunto, ¿tú estás sana? Adriana. Creo que sí, Doc. Creo, No sé. ya estás dudando, ¿no? Ya estás dudando. No tengo. Claro que si le pregunto a dónde está la terrible, se me perdí, no está aquí. ¿Dónde está cómo se llama? Ya me olvidé su nombre. A la Lía. Se ha perdido ya. Aquí estoy. La Lía. Si a Lía le pregunto y le digo, Lía, ¿estás saludable? ¿Estás sana? Lía me va a decir, claro, doctor, va a saltar en una pata, ¿no? ¿Sí o no? Doctor, ¿No? me estoy Y no podemos dudar de eso. ¿Ah? No estoy sana, me estoy queriendo enfermar. Ya se está sintiendo mal. Si le pregunto a Belén, ¿tú estás sana? ¿No? ¿Ve? Todos están enfermos. Le pregunto a Pamela, que el día de su cumpleaños tiene que estar sana, ¿no? Porque si no, no estaría sonriente, llena de vida, etcétera, ¿no? ¿Estás sana? Creo que sí. Creo que sí, dice, ¿no? Es que le falta algo a Pamela, ¿no? Por eso dice creo. Son varios factores, doctor. También tuviéramos que ver la alimentación o si somos constantes haciendo ejercicio. Paro muchas horas sentado frente a la computadora, así que no me consideraría sana. Y no como tan saludable tampoco. Claro, Senia. O sea, tienes razón, ¿no? Es un estado de equilibrio, ¿no? Orgánico, mental, social, y ha habido un señor que le ha aumentado ahí económico. ¿Por qué le ha aumentado y le ha puesto económico? ¿Ya?
ustedes mismas me pueden decir ahorita, yo estoy saludable, doctor, y mañana les encuentro en la universidad, en la facultad, y les noto con una cara diferente a la que estoy viendo ahora. ¿Qué ha pasado? Le pregunto. Me he olvidado mi cartera y me he olvidado mi dinero y estoy sin una moneda, ¿no? Entonces, nos comenzamos a sentirnos enfermos, ¿no? Que nos falta algo. Claro que ahora estamos viendo también, se olvidan su celular y no saben qué hacer en la calle, ¿no? Parece que para regresar a su casa tienen que ver su GPS para regresar, ¿no? ¿Ya? Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo que les decía. Entonces, esto de nadie puede decir ahorita yo estoy sanísimo, estoy sano, ¿no? Por ejemplo, igual de enfermedad, ¿no? Les puedo preguntar a ustedes, les digo, a ver, ¿qué es la enfermedad de Alport? Les preguntaba hace rato sobre el síndrome de Alport, pero aquí le estoy preguntando de la enfermedad de Alport, porque este señor Alport ha puesto también como síndrome y ha puesto también como enfermedad. La enfermedad de Alport es la nefropatía hereditaria y la sordera, porque que va a tener sordera. Aquí hay otra enfermedad que todos ustedes me van a decir. A ver, Pamela, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Es cuando van perdiendo la capacidad de recurrencia de la memoria. A lo que se llama demencia, ¿no ve? Se caracteriza por demencia. ¿Ya? Sí. Hay varias otras enfermedades, por ejemplo. La enfermedad de... A ver, ¿cuál me acuerdo? Una enfermedad, a ver ustedes, alguna enfermedad. Enfermedad de monje, ahí está. Una enfermedad de monje que es la enfermedad de monje que se refiere a nuestra geografía, por ejemplo, ¿no? Es la eritrocitosis de las grandes altitudes, ¿no? Lo que llamaban la poliglobulia. Pero ¿quién ha descrito esto? Un señor que se dedicaba a investigar sobre lo que era y se llamaba él monje, ¿no? Después... La enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn también, ¿no? Hay una enfermedad de Crohn. ¿Y qué es la enfermedad de Crohn? Es la inflamación de los intestinos. Una inflamación crónica de los intestinos. Claro, con mala absorción, ¿no ve? ¿Ya? Y otra, la enfermedad de Whipple, que también hay que diferenciar de qué, de la enfermedad de la enfermedad de Whipple, ¿no? Donde hablamos como que la enfermedad de Whipple es una enfermedad inflamatoria intestinal también. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchos tipos de enfermedades que tenemos que ir metiendo en nuestra cabecita, ¿ya? Para eso no solamente hay que leer el libro de semiología, ¿no? Yo les recomiendo que ustedes, a ver, me van a decir cuál de ustedes ya se ha comprado un libro de medicina interna. Nadie. En digital. Sí. ¿Qué? ¿O está en proyecto? ¿Qué? A ver, su manito, ¿quién tiene un libro de medicina interna? Manito, pongan su manito. Doctor, ¿no es el de Harrison? Para eso es medicina interna, pues. Es muy harto, pero... ¿Pero quién no tiene? sé. ¿Quién tiene? Yo tengo aquí a la vista, pero, o sea, no lo ¿Tienes a la vista? de mi hermano qué? es. ¿Lo utilizas de almohada? No, doctor, sino que de mi hermano es. Por eso es bien grueso y grande. Pero claro,
No les digo que vayan a comprar un libro de medicina interna que es de un solo tomo, porque no sirve para nada, ¿no? Un buen libro de medicina interna por lo menos tiene 2 o 3 tomos. Pero ¿para qué les va a servir ahora? Ustedes me dirán, ¿para qué el doctor quiere que tengamos ahí? ¿Saben para qué? Porque hay distintos autores de libros de medicina interna. Ya hay el Harrison, el Farreras, el Cecil, etcétera, ¿no? Hay en inglés, hay en español, etcétera. Pero ustedes lo que tienen que hacer desde ahora es comenzar a leer desde la tapa del libro. ¿Ya? Comiencen a leer desde el comienzo, porque cuando les diga, tú debes saber ya has debido leer Harrison o has debido leer Cecil, ya, ustedes recién van a estar comenzando. Entonces, pues les digo que comiencen a leer. Y el libro de medicina interna lo van a leer toda su vida, porque van a terminar de leer los 3 tomos, digamos, del Cecil. Y tienen que buscar el otro libro, tener el libro de Farreras, por ejemplo, y comenzar a leer. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, ténganlo, porque cuando entren ya llevando cardiología, infectología y todo, ¿dónde está? Está el libro de medicina interna. Y estos nombres de enfermedades, de síndromes y todo, están dentro de los tratados de medicina interna. ¿Ya? Entonces, comiéncelo a leer. ¿Ya? Entonces, nadie tiene el libro de medicina interna. ¿Tú tienes, Adriana? ¿Cuál tienes? Soy Pamela. ¿Qué? ¿Cuál? Pero, pues, ¿de quién? ¿De quién? Nombre y apellido. El de Harrison, el de Goldman y el diagnóstico diferencial. No. Que ese sí no sé de qué. No, medicina interna de Harrison debes tener. Y de Goldman más. Sí, de Goldman más, ya. Pero tienes que empezar con Harrison. Justo estaba viendo, Doc, hoy en la tarde, que lo hace con párrafos, fisiopatología, bien bonito, bien organizadito. Claro. Pero tienes que leer desde la tapa. ¿Ya? Desde la tapa. ¿Ya? Y después vas a llegar al primer capítulo. ¿Ya? Algunos empiezan con un tema, otros empiezan con otro tema. ¿Ya? Y si ustedes dicen, y siempre yo les he dicho a mis alumnos esto, y estoy repitiendo creo por 50ª vez, ¿ya? Si ustedes empiezan a leer, por ejemplo, el primer capítulo, terminan de leerlo, entenderlo o no entenderlo, o tener muchas dudas, ¿ya? Y dicen, ¿para qué me he hecho leer sin motivo si ni siquiera entiendo? O si he entendido muy bien, pero ¿de qué me sirve? ¿Ya? Yo les invito, si ustedes han leído el primer capítulo, o el segundo, o el 10º capítulo, el que ustedes quieran, pero empiecen por la tapa, ¿ya? Yo les invito. Si no tienes con quién comentar lo que has leído, llámeme, búsqueme y dígame, doctor, quiero comentar el capítulo que he leído. ¿Ya? Y vamos a comentar y voy a ver si realmente han leído. ¿Ya? Porque no es leer como una novela. ¿Ya? ¿Cuál tienes, Pamela, tú? El de Farreras. Farreras, es bien bonito el Farreras. ¿Ya? Yo lo tenía, el Farreras de mi celular lo tenía. ¿Ya? Y lo leía hasta que cambié celular y ya se me... Pero lo pueden bajar, no hay problema. ¿Ya? Pero léalo. ¿Ya? Le va a salir si no te la arañas, si no lee. ¿Ya? Entonces, quiero
quiero que hagan eso, que lean y me comenten lo que han leído. ¿Ya? Porque de aquí a unos años ya no me van a comentar sobre lo que han leído en medicina interna. Me van a comentar sobre, me van a llamar para comentarme sobre cierto artículo que está saliendo publicado en Lancet, etcétera. Hasta me lo van a mandar, como me lo mandan, y me dicen, léalo, doctor, yo he conseguido este artículo y quiero comentar con usted, mañana lo llamo de nuevo. ¿Ya? Entonces, y ahí se comenta, ¿no? Se dice, esta publicación que ha salido es muy interesante por esta evidencia científica y todo, ¿no? Y ahí ya se charla mucho con mayor madurez, digamos, ¿no? Porque ya están hablando en otro idioma inclusive, ¿no? Ahora, si pueden leer el libro de medicina interna, su libro, y está en inglés, mejor. No, Adriana. A vos te gusta el francés, ¿no? Ya. Listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Rosa, no has hablado nada hoy día. No, es que estoy ronca. Yo estoy ronco también. Estoy con rinitis. Yo he cantado mucho por el cumpleaños de Pamela, ¿no? Estoy ronco ya. Sí, no. Bien. Entonces, ¿a quién le toca mañana? ¿A quién le toca la próxima? A mí, doctor, a Rocío. Rocío, ya Rocío. Entonces, lo que hemos dicho, mándenme ya sus sugerencias de horario, de día, y vamos a sacar un común denominador. Vamos a tratar de que todos estén de acuerdo con ese horario, ¿ya? ¿De acuerdo? Doctor, una consulta. Sí, dime, Adrián. ¿Cuántas clases a la semana vamos a pasar? Creo que por eso, vamos a ver, pues, ustedes sugieran 3 días, ¿ya? ¿Listo? ¿Ya? Y ahí yo les voy a decir cuántas veces vamos a pasar. ¿Listo? Porque si les digo una, me van a decir tan poquitito. Si les digo 10, me van a decir mucho. Especialmente Analía, ¿no? No, doctor, Ya. por mí está bien una semana, ¿no? Ya. Mientras tanto, las prácticas en el hospital no las vamos a hacer porque está al rojo vivo ahorita, ¿ya? ¿Listo? ¿Ya? Y no quiero que... ¿Ya se han hecho vacunar, no? Si la hija del Evo se ha hecho vacunar, ¿por qué no ustedes? Porque tiene plata. ¿Ah? Pidan a las autoridades de la facultad que soliciten vacunas para ustedes. Porque necesitan, ¿ya? A pesar que ahora que se está vacunando tanto, están habiendo más casos todavía. Bueno, entonces, estén atentos a su WhatsApp, y yo les voy a decir, ¿ya? Y nos vemos en la próxima, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y muchas felicidades, ¿ya? Y Adriana, esperamos tu parrillada que dijiste. ¿Ya? Muy bien. El Freddy es, doc. Yo no. No, pero en tu cumpleaños dijiste, ¿no? Y el Freddy está... Freddy ya me ha dicho, para tu cumpleaños, parrillada te lo voy a hacer, me ha dicho. Freddy. Y cuando llegue mi cumpleaños, Freddy, no vas a hacer nada tampoco. Aún no vino a pedirme para que sea padrino, doctor. Adriana, falta. ¿Ah, sí? Ah. Como dicen, ¿no ve? En los pueblitos, todavía no vino a bañagarme. Así es. Bueno, entonces, cuídense mucho. ¿Cuándo cumpleaños, doctor? ¿Yo? ¿Quién me está preguntando? Senia. Sí, doctor. Senia. Sí. No. Si Pamela va a empezar a cumplir cada 5, yo ya cumplo cada 10.
¿Ya? Ya se van a enterar, ¿ya? Ya se van a enterar, pero no manden mariachis a Con mi casa. anticipación, pero después No, pero aquí tenemos a Freddy, nuestro maestro de ceremonias, ¿no? Entonces él se entera rápido de todo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces que duerman bien y nos comunicamos. Escríbame lo más antes posible hoy día, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Buenas noches a todos. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta mañana, doctor.